Lo otro que quería que viéramos hoy era cómo lidiar con información que viene de un... ¡Ay, volvió John B! Cómo lidiar con información que viene de un servidor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando la información viene de un servidor, o básicamente cuando estoy realizando cualquier tarea síncrona, pues tengo que tener en cuenta ciertas cosas. En general, en todo el código, pues el código asíncrono siempre trae como unas dificultades más. Pero pues también en React pues tiene como sus formas especiales de manejar el código asíncrono. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significa código asíncrono? ¿No? Que todas las, que toda la, a ver, que todos los procesos se ejecutan a la misma vez. A la misma vez. Dependientes de otros. Independientes. No, pero no es asíncrono cuando son independientes. Independientes. Yo estoy preguntando por asíncrono. Ah, ok, No, entonces no es que están fuera del flujo del código, ¿Cómo? que están fuera del flujo, Están fuera del flujo. ¿Qué significa eso? pues que como que se separan, o sea, como que todo el JavaScript se corre de seguido, pero pues eso es como que se corren en distintas partes, era lo que yo entendí, en distintos momentos. Eso es lo importante, en distintos momentos, más que en distintas partes. No sé cómo podríamos definir una parte. Y bueno, lo que decía John, como que se corren al mismo tiempo, no sé a qué se refería. No, pensé que dijiste síncronos. Sí, procesos que ocurren a la vez son síncronos, son sincronizados, pero asíncronos sí que son. Un proceso que ocurre a la vez es síncrono. No, Pues tampoco. okay. O sea, que algo sea síncrono quiere decir más bien lo que decía Augusto, que corre uno después del otro, ¿no? Que eso es lo que hace el código JavaScript normalmente. Y creo que era Esteban, ¿quién fue? Mencionó hilos. Hilos es la forma en la que uno hace tareas asíncronas, por ejemplo, en Java, pero JavaScript no tiene hilos. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de una tarea asíncrona, ya sea si es en hilo o en lo que sea que se haga, esa es como la implementación. Pero el concepto fundamental de que algo sea asíncrono es que pasa en un tiempo distinto. ¿Ya? Usualmente yo no sé cuánto tiempo, cuánto se va a demorar o en qué momento va a pasar. Lo que sé es que no es inmediatamente después, que es lo que pasa usualmente con el código. ¿Ya? Si yo por ejemplo le digo a React que renderice algo, React lo va a renderizar en ese momento. O sea, como que él va a empezar a ejecutar el código que hace que se renderice. ¿Ya? No quiere decir que sea inmediato. O sea, al igual puede que se demore si el procesamiento es muy lento, si el computador no es el mejor. Hay cosas que van a hacer que ese código se demore cierta cantidad de tiempo como en estar listo. Lo importante es que en el momento en el que yo le dije, ese código se empezó a ejecutar y está bloqueando que otras cosas pasen, ¿no? O cuando el computador se queda pensando, hay procesos que bloquean la utilización de otros recursos, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de algo asíncrono, usualmente es como que no sabemos cuándo va a pasar, sabemos que no va a pasar inmediatamente y no bloqueamos como el proceso principal, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer en React cuando hacemos una llamada a un servidor. Vamos a decir como, mira, yo necesito esta información o necesito enviar esta nueva información. No sé cuánto se va a demorar porque pues eso depende de qué tan bueno sea mi computador, de qué tan buena sea mi conexión a internet, de qué tan bueno sea el servidor que lo va a recibir, de qué tan pesado sea el proceso. Bueno, depende de una cantidad de cosas. Entonces, yo sé que se va a demorar cierto tiempo, pero no sé cuánto tiempo se va a demorar.
Y yo sé que al recibir una respuesta probablemente tengo que darle un feedback al usuario. ¿Sí? Ok, Polilla. Entonces, para eso, bueno, vamos a usar una API de prueba que se llama, ¿dónde está? Profe, pero una pregunta. O sea, creo que en la anterior clase dijiste que íbamos a ver una forma de acceder a información desde un componente, por decirlo así, a un componente que estuviera como 4 veces por debajo. Es verdad, sí. ¿Es esto mismo? No, no es esto mismo. No es esto mismo. Ah, Es algo independiente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No entendí. ¿Qué era, Carlos? es que pues hasta ahora lo que hemos venido trabajando son como con un componente padre y uno hijo. Ujú. Pero en algunos casos como que hay un componente que está dentro de otro y dentro de otro y dentro de otro. Entonces para mandar la información toca pasarlo por cada uno de los componentes hasta el hijo y lo mismo hacia el otro lado. Entonces creo que Ah, vamos a ok. ver una forma como para mandarlo directo. Ujú. Sin Sí. violar las prácticas de componente padre y componente hijo. Me serviría bastante, la verdad. Ujú. Sí, no sé si alcancemos a verlo ahorita. Vamos a ver si nos rinde con esto. Entonces, bueno, vamos a usar este API de prueba. Listo. Y vamos a ver, por ejemplo, esta lista de breeds. ¿Sí? Entonces, React va a hacer una petición a este servidor, va a esperar esa petición, mientras tanto le va a avisar al usuario que está esperando, y cuando llegue la información la va a mostrar. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué utilizamos para hacer una petición a un servidor? Las queridas promesas. Más o menos. ¿Cuál es la función que utilizamos para hacer una petición al servidor? La promesa es la respuesta, pero ¿qué es lo que usamos para hacer la petición? ¿El rec? ¿Era? ¿Rec? ¿Qué es eso? ¿No era lo del request? ¿Algo así? Pues tenemos que hacer un request, pero no sé si de pronto están pensando en el request de Express. Creo que sí. ¿Es eso o no? Sí, creo que sí. Creen que Express es código de allá del servidor, ¿no? Aquí necesitamos código del front. ¿Qué es lo que usamos en el front para hacer un request al servidor? Para hacer una petición al servidor. ¿Se acuerdan? Del ¿Get? famosísimo fetch, Ah, ¿no? No, ni idea. Qué tristeza. Creo que eso no lo vi el semestre pasado. Fetch, ¿no? Fetch es una función que hace un request a un servidor. Un request HTTP. Sí, o sea, que sirve para traer información o sirve para enviar nueva información, sí, para modificar información que ya existe, para eliminar información. Entonces vamos a usar fetch para traer información sobre unos gatos. ¿Listo? Entonces acá, según el API, yo tengo que hacer, ouch. No, creo que simplemente tengo que decirle como HTTPS, API, de cat API, no sé qué, versión 1, /breeds, que es lo que me está diciendo acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Esta es la ruta, porque no me deja seleccionar. Entonces eso es lo que iría aquí. No. ¿Por qué no me deja seleccionar? Ok, de acá.
Entonces, https API de cada API.com p1/reads. Entonces, a fetch, recuerden que el primer parámetro que le pasamos es la ruta a la que queremos hacer una petición. ¿Sí? /breads, allá ya la puse. Tengo que mandarle unas credenciales. Entonces tengo que ponerle un header, que el nombre del header es ex API key, y el valor es un API key que ellos ya me han mandado al correo. Ustedes se pueden registrar, es gratis. Entonces, este API key. Entonces, para hacer eso, en el fetch recibe un segundo parámetro que es un objeto de configuración y puede recibir, por ejemplo, headers. Headers es otro objeto. Entonces aquí va, ¿cómo era que se llamaba? Ex API key, creo que era. Y el valor, pues, esa llave que me mandaron. ¿Listo? Este fetch o este request es de tipo get. Bueno, el tipo get es el tipo por defecto, entonces no tengo que agregarle nada, pero también lo podría poner acá, ¿no? Que el método sea get. ¿Listo? Y ya, bueno, este me dice que hay 3 parámetros, pero pues aquí no lo está diciendo, pero yo asumo que son opcionales. Entonces, creo que lo podemos mandar así sin esos parámetros. Listo, y vamos a ver esto que retorna. ¿Se acuerdan cómo se usaba el fetch? ¿Qué más había que hacer? ¿Qué retorna el fetch? ¿Idea? No. No. El fetch retorna una promesa. Entonces, la promesa del fetch, bueno, todas las promesas las puedo como esperar el resultado con un punto den, ¿cierto? Y el punto den recibe un callback, entonces una función. Y acá adentro va a estar el resultado de haber hecho este fetch, digamos, resultado. El resultado viene como información cruda. ¿Qué quiere decir eso? Como el textico como en datos binarios. Entonces tenemos que transformarlo a lo que lo necesitamos. Nosotros sabemos que esto debe retornar un JSON, porque esto es la API de tipo JSON. Entonces acá podemos decirle res.json y retornar esto. ¿Listo? Entonces aquí ya lo estamos transformando a JSON y esto retorna otra promesa. Entonces podemos encadenar la siguiente promesa. Entonces .den, otro callback. Y aquí vamos a tener, ahora sí, la respuesta transformada en JSON. Entonces vamos a hacer aquí un console log de esta respuesta. ¿Listo? Siempre que hagan un fetch, simplemente esta es la forma en la que se utiliza. Tienen que tener estos dos den encadenados. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de esto o no? ¿Y por qué 2 den? ¿Por qué 2 promesas? Por lo que acabo de decir, de que primero viene cruda, entonces hay que transformarla, y pues eso retorna otra promesa, entonces hay que ponerle otro den. Disculpe, no pongo atención allí. Ok. Vamos a probar. Miren, aquí ya lo hizo. Entonces voy a recargar. Pues miren, ahí está el arreglo con 67 razas de gatos, aparentemente. ¿Listo? Entonces, ese fetch quedó bien hecho, aparentemente. Miren que aquí está. ¿Listo? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Ahora, ¿por qué lo hizo 2 veces? Necesitamos que lo haga 2 veces. No. ¿Cuántas veces necesitamos que lo haga?
Realmente creo que no habría razón para volver a pedirle las razas, ¿cierto? Como que aquí ya me las trajo todas. O yo asumo que son todas, pues no sé si realmente son todas. De todas formas no ha cambiado nada. ¿Para qué la pedimos más veces? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no sé si aquí vaya a pasar. Uy, no hay un zancudero. Miren, aquí incluso las volvió a pedir. ¿Sí ven? No sé cuándo fue. ¿Fue cuando creé un nuevo elemento? Sí. Pues miren, aquí ya las he pedido 5 veces ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este código que está aquí, ¿cuándo se ejecuta? Tal vez como cuando renderiza. Todo lo que esté aquí, pásame la roquetita. Todo lo que está aquí, recuerden que se ejecuta cada vez que se vuelve a renderizar el componente, ¿no? ¿Vale? Y acá este componente, ¿cuándo se está volviendo a renderizar? Pues cada vez que se hace uno de esos cuadros, ¿no? Sí, cada vez que se hace uno de los cuadros, pero la razón real es cada vez que se cambia el estado, ¿no? O sea, miren que, a ver, creo que si aquí le doy, por ejemplo, showing folder, miren que aquí lo volvió y lo pidió. O si elimino uno, lo volvió y lo pidió. O sea, básicamente se vuelve a renderizar cada vez que el estado cambia, porque como el estado está en app, pues el cambio de ese estado requiere que app se renderice de nuevo. ¿Sí? ¿Sí me entienden eso? Sí. Sí. Bueno, entonces básicamente todo lo que yo ponga acá, directamente acá dentro de un componente, se va a ejecutar cada vez que el componente se vuelva a renderizar. Pero yo las llamadas a algún servidor, o no necesariamente las llamadas a algún servidor, sino cualquier cosa que no sea como necesario para todas las renderizaciones, yo debería pues no hacerlo en todas las renderizaciones. Yo debería controlar muy bien en qué momento lo hago para que pues, mi aplicación sea óptima, ¿no? O sea, no tiene sentido que ya hayamos pedido como 80 veces las razas de los gatos si solo las necesitamos pedir una vez. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo un proceso que no quiero que pase en todas las renderizaciones, sino que yo quiero controlar en qué momento quiero que pase, vamos a usar un hook que se llama useEffect. ¿Listo? React.useEffect. Esto es un hook diferente a useState. Hay varios hooks. UseState siempre lo uso de esta forma, ¿no? ¿Se acuerdan? Le paso el nombre de la variable, el nombre del setter y el valor inicial. Al useEffect, el useEffect no retorna nada y le paso dos cosas. Le paso un callback. ¿Sí? Un callback, una función. Entonces, lo que yo ponga aquí es lo que se va a ejecutar. Entonces, todo este fetch debería ir acá adentro. ¿Listo? Entonces, miren, useEffect es una función que recibe un callback, o sea, otra función. ¿Listo? Si lo hago así y no le paso nada más, es como si no hubiera hecho nada. Realmente este useEffect se va a ejecutar en cada renderización. Entonces no tiene mucho sentido. Siempre que hacemos un useEffect, o bueno, usualmente, tenemos que pasarle un segundo parámetro. O sea, aparte del callback, le vamos a pasar un arreglo de dependencias. ¿Listo? ¿Qué significa dependencias? Que son valores de los, con los que va a depender la ejecución de este efecto. ¿Ya? O sea, en este useEffect, yo voy a poner valores que quiero que React se quede revisando.
y que cuando alguno de esos valores cambie, quiero que el useEffect vuelva y se ejecute. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera que este useEffect se ejecute una sola vez y nunca más, pues le paso un arreglo vacío. Y le estoy diciendo que lo que sea que esté dentro de este arreglo, lo revise, que cuando eso cambie, vuelva y se ejecute. Pero pues, si le paso un arreglo vacío, pues nunca va a haber un cambio. Entonces, miren, si yo lo pongo aquí y recargo, entonces lo hace una vez y ya puedo venir acá y hacer lo que quiera y nunca más lo va a volver a hacer. ¿Listo? ¿Tiene sentido ese useEffect? ¿Hasta ahí? O sea, es como ponerle un estado, pero que nunca se actualiza, ¿cierto? Un estado. ¿Por Pues qué un estado? como lo de use state. Pero, ¿por qué un estado? ¿Cuál es como la similitud que le encontramos? Pues porque el estado se actualiza cuando se cambia se setea la variable, ¿sí o qué? Entonces, pues yo pensé que era como un estado, pues aparte, en el que nunca se le va a cambiar la variable, entonces por eso nunca se va a volver a refrescar. No, pero un estado es una variable que queremos que React se quede revisando y que cuando cambie se vuelva y se renderice pues, el componente o lo que sea que lo está revisando, ¿cierto? Un efecto es una función que queremos controlar cuándo se debe volver a ejecutar. ¿Vale? Realmente se llama effect porque viene de un efecto secundario. Digamos que no tiene mucho que ver con un estado. Simplemente es una función que queremos controlar cuando queremos que se vuelva a ejecutar. ¿Han escuchado Profe, el concepto de funciones puras? Funciones puras y funciones impuras. no. ¿Nadie? Una función pura es una función que si yo le paso los mismos parámetros siempre, me va a retornar siempre el mismo resultado. Por ejemplo, si yo hago una función muy sencillita de suma, por ejemplo, consum es igual a b y le digo que retorne a más b. ¿Sí? Eso es una función pura. Si yo le paso 10 y 10, siempre me va a retornar 20. No hay forma de que me retorne algo más. Y es una función que no está haciendo nada más por dentro, aparte de un proceso y retornar. No tiene ningún efecto secundario. Una función impura es una función que yo no puedo estar seguro que siempre me va a retornar lo mismo. Y que yo no estoy seguro si por dentro hace efectos secundarios o no. Los componentes de React usualmente son funciones puras. Por ejemplo, este download item, si yo le paso siempre los mismos parámetros, siempre me va a retornar el mismo componente. No hay forma de que me retorne algo diferente, es una función pura. Y no hace ningún efecto secundario. UseEffect se llama justamente así, UseEffect, porque está hecho para efectos secundarios. Un efecto secundario es, por ejemplo, una llamada al servidor. Es algo que está utilizando como un recurso aparte. ¿Vale? Por eso se llama UseEffect. Entonces, básicamente, siempre que queramos hacer un efecto secundario, pues lo ponemos en un UseEffect. Y básicamente es cualquier función que nosotros queramos controlar muy bien cuándo se debe volver a ejecutar. Entonces, eso es lo que necesitamos aquí. Necesitamos hacer un fetch que se ejecute una sola vez. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, discúlpeme, pero ¿por qué es malo que el fetch se ejecute varias veces? Porque no es necesario. O sea, cuando se está ejecutando varias veces, no sé si vieron que la respuesta era siempre la misma, ¿no? Siempre decía 67 gatos. Y pues, o sea, en este momento a dentro de 10 segundos no va a existir una nueva raza de gatos, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo vuelva y lo pregunte. Básicamente lo que yo quiero es controlar muy bien cuándo quiero volver a pedir una información al servidor. No estar gastando datos, estar gastando tiempo de procesamiento en algo innecesario.
Ok, para ahorrar el procesamiento, listo. Para ahorrar Pues, o sea, como- procesamiento, para ahorrar ancho de banda, para ahorrar procesamiento también allá en el servidor. ¿Esto qué iba a preguntar, Carlos? Bueno, es que está pasando un carro, pero ¿qué colocarías para que se vuelva a repetir? ¿Como qué condición para volver a llamar el fetch? Voy, listo. Creo que Juli preguntó si se pueden tener varios use effects. Sí, todos los que yo quiera. ¿Qué colocaría? Bueno, si yo aquí pongo algo, por ejemplo, si yo aquí pongo el estado, el downloads, lo que le estoy diciendo a React es que revise lo que tengo aquí, downloads, y que cada vez que esto cambie, vuelva y haga lo que está acá adentro. Entonces, si aquí le pongo downloads, si le pongo downloads, él va a revisar esa referencia. Entonces, bueno, hizo la primera renderización. Ahora, si cambio la referencia del downloads, o sea, por ejemplo, si elimino, vuelve y lo hace. Y elimino, vuelve y lo hace. ¿Ya? Porque está cambiando la referencia. Miren que aquí lo pasé a deleted y lo hizo de nuevo. Si agrego un nuevo elemento, lo hace de nuevo. Si cambio el estado, lo hace de nuevo. ¿Sí? Porque downloads está cambiando. Pero miren, por ejemplo, esta diferencia. ¿Qué pasa si yo no le pongo downloads, sino downloads.length? .length. Recuerden que downloads es un arreglo. Si le pongo ese .length, ¿cuándo lo va a volver a hacer? Pues supongo que al eliminar un objeto o al crear uno nuevo, ¿no? Solo cuando el length cambie. O sea, si yo elimino uno, el length cambió, ya no son 3 sino 2, entonces vuelve y lo hace. Pero si yo lo que hago es cambiar este de un estado a otro, ahí no lo hizo, ¿sí ven? Porque el length no cambió. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Bueno. Por ejemplo, acá en el name, digamos que nosotros vamos a hacer una búsqueda. Vamos a ver el API de nuevo. Y vamos a buscar un gato por breed, por ejemplo. ¿Cómo será esto? ¿Aquí no dice? Breed. Es una, Ah, miren, aquí está. Ah, no, pero eso es imágenes. Bueno, pero sí, no importa. Vamos a buscar entonces imágenes. Vamos a usar esta ruta. ¿Listo? Entonces voy a copiarme este fetch que hicimos por acá. Y lo voy a usar dentro de este componente. Yo puedo usar un use effect dentro de cualquier componente, ¿no? No hay lío. Arte. Lo voy a usar acá. ¿Listo? Y acá el fetch, pues no lo voy a hacer a esta ruta, sino a esta acá. Y voy a usar las otras comillas porque lo voy a concatenar ahí el ID. ¿Listo? Entonces aquí, en el breed ID, le voy a pasar el mismo ID del elemento. Y yo me imagino que ahí, a ver, acá debe haber algún breed que tenga... a ver. Ah, no, los ID son nombres. No nos va a servir muy bien de esta forma, pero pues en vez de usar el ID, puedo usar item.filename. ¿Sí? Es como que lo que sea que pongamos de filename, mi useEffect va a buscar ese elemento, ese breed con ese nombre o con ese ID. Pues.
Listo, bueno, va a ser un get, esto funciona de la misma forma y aquí simplemente vamos a hacer un console log. ¿Listo? Y aquí, pues aquí no tengo downloads, aquí no voy a poner nada por ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Ya acordé? Listo. Entonces me voy a ir a este elemento. Y la búsqueda se hizo. Miren que no encontró nada. O sea, me volvió un arreglo vacío. ¿Cierto? Vamos a la lista nuevamente y busquemos este. Y tampoco encontró nada. Seguramente porque no hay ningún gato que se llame Lorne Ipsum. Vamos a crear uno nuevo y miremos, por ejemplo, Ashu. Mira que sea eso, pero aparentemente es una raza. Entonces, como lo pongo aquí en el file name, ese es el que él va a utilizar. Entonces, vamos a ver. Lo creo, me voy para allá. Miren que aquí sí encontró algo. Miren que este arreglo no está vacío. Entonces, ahí está. Ahí está la información de la raza. Y aquí está la imagen, que es lo que le pedimos. Vamos a verla. Ouch. Listo. Entonces, esta es una imagen de un gato de esta raza. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Tiene sentido? Sí, pero profe, una pregunta. O sea, yo con ese fetch, por ejemplo, podría buscar unas imágenes en Google, por ejemplo. Sí, pues no con este fetch, no sé a qué te referís con este fetch, No, pues, pero o sea, me con refiero. algún fetch sí, claro. Mm, Usando pues el API de Google específico para ello, sí, claro. Bueno, usualmente cuando uno hace un fetch, pues o hace una petición al servidor, uno hace esa petición como específica. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer. Yo le pido como no algo en general, o como lo que Carlos estaba pensando, una imagen. Cuando uno va a buscar una imagen, uno le dice una imagen de qué, ¿no? Yo quiero una imagen de un gato, o de un paisaje, o de lo que sea. ¿Sí? Si yo sigo buscando una imagen de la misma raza de gatos, por ejemplo, yo debería volver a hacer un request. ¿Me entienden la pregunta? No, ¿cómo así? Pues depende cómo decirlo, almacenela, como en alguna parte. Bueno, más o menos, sí. Pero, a ver, la pregunta es básicamente, ¿en qué momento este use effect debería volverse a ejecutar? Cuando se busque otro elemento que esté dentro del API, que no sea el mismo. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando pasa eso? Ah, no, no sé. Pues ahí no lo estamos guardando, ¿no? O sea, sería como guardar el que se busca No, no, y no, luego pero no es, compararlo. no es a eso a lo que me refiero, pero, a ver, ¿qué estamos usando aquí que pueda cambiar? Pues la variable, ¿no? El file name. El items file. La variable es lo único que puede cambiar. El resto nada va a cambiar. ¿Ya? Entonces, básicamente, este useEffect debería volverse a hacer cuando esa variable cambie. ¿Sí? ¿Cuándo cambia esa variable? ¿En qué momento cambia esa variable? Si veo clic en el elemento.
¿Cómo? Cuando hacía clic en el elemento. Esa variable cambia pues cuando yo me voy a la lista y busco un elemento, ¿cierto? Si yo vuelvo al mismo elemento, igual él vuelve y lo ejecuta, porque el componente no guarda esa información. Lo que ustedes están diciendo, yo no la estoy guardando en ningún lado, solamente queda guardado como en la RAM, en memoria, pero solo mientras el componente exista. Pero cuando yo me voy acá a la lista, el componente deja de existir, entonces esa información se pierde. Entonces, cuando vuelvo a entrar, tiene que volverla a pedir. ¿Sí? Pero vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un cambio para que acá cuando yo estoy viendo un elemento en particular, me muestre también la lista de elementos y yo pueda, pues, como darle clic directamente desde ahí a otro elemento. ¿Sí? O sea, básicamente acá en el router le voy a decir a la lista que se muestre aquí también. Entonces, ahora estoy viendo, este es el detalle del elemento y al mismo tiempo estoy viendo la lista. ¿Eso qué significa? Que puedo navegar entre los elementos aquí facilito, sin nunca dejar de ver el detalle. ¿Listo? ¿Sí me entienden eso que hice ahí? Listo. Y voy a agregar unos cuantos elementos. Voy a agregar avis. Bueno, antes de eso sería chévere si vemos la imagen, ¿no? A ver, agregamos el avis. Y miremos qué es lo que retorna eso. Retorna un elemento que tiene una URL. Entonces hagamos un elemento IMG con esa URL. Entonces, bueno, esto acá me retorna una información. Y esta reunión ya se va a acabar. Entonces, otra vez salgámonos.